RPP presenta a Raúl Vargas en Peruanos en su salsa. Un encuentro informal con grandes hombres y mujeres del Perú. Peruanos en su salsa. En todas estas conversaciones que hemos estado sosteniendo con ilustres peruanos, siempre nos hemos preguntado dónde comienza el Perú. Para llegar a comprender y entender ese Perú antiguo, nadie mejor que Luis Guillermo Lumbreras. ¿Por qué? Porque a su pasión arqueológica tiene en realidad un enorme conocimiento antropológico, etnológico, y tiene también una vocación de maestro. En consecuencia, tiene virtudes excepcionales como para poder distribuir sus conocimientos y enseñarnos eso. ¿Dónde comenzó el Perú? ¿Cuándo comenzó el Perú? ¿Qué tenemos que decir hoy día sobre el antiguo Perú? Y por eso es que Luis Guillermo, para mí es un enorme honor y un gran gusto poder continuar conversaciones que hemos tenido tantas y en felices ocasiones. Lo primero que creo que la gente debe conocer es por qué esta trilogía de profesiones y cómo se lograron complementar en tu vocación, que excede largamente lo tecnológico y que se convierte pues en una visión del mundo, ¿verdad? Mira, Raúl, yo ingresé a la universidad con la vocación de ser político. Sí. En realidad sí. Me interesaba a mí lo que ocurría ahora en el Perú, me sigue preocupando sustantivamente eso. Y donde ayuda mucho para esa vocación el hecho de pertenecer precisamente al mundo andino. Así es. Porque entre el mundo andino y el mundo costeño hemos vivido en contradicciones. Así es. Además, la ventaja de haber vivido la antigüedad en nuestro tiempo, estando al lado de los campesinos quechuahablantes, estando al lado de un mundo en el cual se preservaban muchísimas de las tradiciones sustantivas del antiguo Perú. Estamos hablando de un país que todavía no se conocía a sí mismo, que al contrario, es decir, parte de él era negado por otra parte del Perú, ¿no es cierto? Así es, Raúl. Lo curioso del cuento es que a mí me tocó iniciar mi carrera profesional en la universidad bajo Raúl Porras Barrenechea, quien era, dice, un hispanista, pero que me introdujo directamente a tratar de entender el Perú, como él decía, desde sus entrañas, desde adentro, desde todo aquello que siendo oscuro debe iluminarnos. Luego, con Balcarce y otros maestros más, me indujo a tratar de entender el pasado como un instrumento para entender el futuro. Y toda mi pasión política se volcó entonces a... Pero lo interesante allí es que no era una pasión academicista, era una pasión para saberse por qué se es peruano y qué significa ser peruano, cosa que desde Garcilaso hasta los tiempos contemporáneos, todo ser que vive en el Perú arranca preguntándose qué cosa es ser peruano. Así es, efectivamente el problema era ese. Y el problema además cómo debemos caminar acá en el Perú. Cómo caminar, cómo avanzar, cómo seguir adelante, a pesar de todas las dificultades que uno puede encontrar. El Perú es un país difícil y esa es una de las primeras cosas que uno aprende a lo largo de su participación, digamos, en la investigación histórica. La otra cosa que ya tú has avanzado y desarrollado no solamente es la producción de muchos estudios e investigaciones, sino también haber logrado tener una visión mayor, es decir, qué pasó también en los tiempos prehispánicos con toda América. Hay una especie de enriquecimiento múltiple que hace que verdaderamente tu aporte pues, sea muy sólido, muy amplio. Gracias, ambicioso, para decirlo. Es sobre todo la amplitud que se la debo a mis amigos. Yo era parte de un grupo de personas que, como tú,
Aníbal Quijano, Pablito Macera, Carlitos Araníbal, nos juntábamos, conversábamos. La academia la hacíamos en el Palermo, ¿sí? ¿Te acuerdas tú? En la esquina aquella de la plaza universitaria, el parque universitario, y ahí conversábamos de todo lo que nosotros queríamos y podíamos hacer. Todo eso formaba en realidad una suerte de magma revolucionario. Así es. ¿No es cierto? Así es. Culturalmente allí empieza a plasmarse una nueva visión del Perú. Así es. Para Así bien es. y para mal, porque tampoco es que sea, ¿no? Es que nos tocó vivir, una etapa Raúl, tremenda. las cosas terminales y nucleares del odrismo, con todas sus secuelas, gentes maltratadas, y de obras impresionantes, ¿no es cierto? Nos tocó vivir esa etapa. Pero toda esta vida que has llevado tan intensa, la vamos a ver ahora ya en tu casa, después de ver este maravilloso jardín tan tranquilo, y sobre todo para también apreciar tu biblioteca. Entraremos entonces a la Casa Lumbreras. Estamos en uno de los ambientes de la casa de Guillermo Lumbreras, que es en realidad no una casa, es una biblioteca, en el sentido de que tiene 10.000 libros, para empezar a contar, digamos, y que naturalmente son el testimonio vivo de una pasión sostenida por las ciencias sociales, por la política y por el destino, y para poder averiguar qué cosa es el Perú. Y cuando nos propusimos entrevistarte, Guillermo y yo, la idea que perseguía fundamentalmente era: voy a aprovechar de preguntarle, puesto que la verdad hay tal cantidad de descubrimientos y tal cantidad de estudios hoy día sobre el Perú antiguo, de preguntarle si ya estamos más o menos en la suficiente maduración como para saber en qué ha consistido el nacimiento y crecimiento de la cultura peruana, prehispánica sobre todo. Mira, Raúl, en realidad lo que ha ocurrido en el Perú es que hemos ingresado a una etapa de grandes descubrimientos. Estos grandes descubrimientos pudieron haberse hecho y seguramente se hicieron a lo largo de todo el tiempo que hay de extracción de las riquezas arqueológicas que tenía el Perú. Pero ocurre que en los últimos, diría 15 años o 10 años, los peruanos hemos comenzado a trabajar el Perú. Esto no ocurría antes. Lo que había, incluso cuando yo me inicié en la arqueología, éramos 3 o 4 curiosos, interesados, que nos dedicábamos a la arqueología, y los demás eran extranjeros, alemanes, ingleses, norteamericanos, japoneses, quienes fueron de alguna manera nuestros maestros. Los peruanos hemos comenzado a trabajar, pero nos quedamos trabajando en un solo sitio 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y lo que está apareciendo en este país es una maravilla de cosas que antes jamás hubiéramos imaginado. Entonces estamos entrando... Ahora, también otra cosa es que en realidad empiezan a aparecer como grandes centros arqueológicos, ¿no es cierto? Como grandes minas llenas de cosas. Y uno se pregunta, pero así tan desperdigadas fueron las culturas en el Perú, se desarrollaron en tantas cuencas, valles, etcétera. ¿Por qué fue así? Mira, Raúl, casi no hay cerro, casi no hay valle, casi no hay desierto en el Perú que no haya sido intervenido por el ser humano. Este es un país total y absolutamente construido por la mano y el genio de los seres humanos acá. Acá no había los jardines que hay ahora, nosotros le llamamos valles. Son obras casi totalmente hechas con la mano y el trabajo de la gente. Es la capacidad que tiene el ser humano de intervenir en la naturaleza y transformarla. La transformación de la naturaleza se convierte, roca se convierte en estatuas, tierra se convierte en obras de cerámica, qué sé yo, lanas sueltas y fibras se convierten en hermosos tejidos. Los pigmentos de la tierra se confunden y mezclan y organizan cosas muy bellas. Y eso es lo que ha ocurrido, la capacidad de transformar el Perú, que la estamos descubriendo. Antes nos interesaba saber si la cosa había nacido en la costa y de ahí pasó a la sierra. La cosa no va así. Apareció en la sierra, apareció en la costa, apareció en la puna, en la sierra del sur y en la sierra del norte. También otro lugar común nos hacía pensar cuando chicos que en realidad la cultura peruana prehispánica vino de afuera.
que llegaron los chinos, que llegaron los japoneses, los polinesios. Y una de las cosas de tu trabajo notable es eso, es decir, hay una notable originalidad, es decir, del origen local en la construcción de nuestra cultura. Así es. Es parte de estas rupturas con los viejos complejos que nos criaron la condición colonial dentro de la cual estuvimos. Asumimos que el imperio incaico era una maravilla porque se parecía al imperio de los romanos. Claro, se nos dio por llamarlo además imperio. Así es. La idea era ser, qué sé yo, un hijo menor, un alguien parecido a. Y esa imagen nos construyó a nosotros un gran complejo de inferioridad. Nosotros no somos una civilización que hayamos copiado de nadie ni de nada. No necesitamos. La civilización se construye como producto del trabajo. No es el resultado de que alguien viene y le dice a uno haga esto. Si vienen las gentes de afuera y le dicen que uno haga aquello que ellos ya aprendieron a hacer, representa para nosotros la tarea de ver si eso funciona efectivamente. Nosotros podemos, qué sé yo, copiar los trabajos hidráulicos de la Europa antigua y trasladarlos. No nos sirven, porque las condiciones en las cuales el flujo de agua se da aquí son totalmente distintas a las de allá. Por eso hemos tenido fracasos serios en cosas como Gallito Ciego y tal. En realidad, la dificultad que tiene el Perú para vertebrarse en el periodo colonial, donde sin duda también hay aportes interesantísimos. Toledo se dio cuenta de dónde estaba y planteó una serie de acciones importantísimas, pero algo pasa que no podemos, no obstante el transcurso de tantos siglos, articularnos. Todavía estamos en una dificultad muy grande de poder entendernos y articularnos, tener proyectos conjuntos. Desde en política hasta la construcción cultural, nos está faltando, en esta diversidad, una manera de articulación. Una de las cosas que aquí nos falta es investigación científica, pero investigación de aquí. Lo que se enseña en las universidades en agronomía es trabajado en Francia y es trabajado en Alemania, y eso no tiene nada que ver con lo nuestro. Yo cada vez que pienso en el Perú, pienso en lo que ocurrió en los Estados Unidos y Canadá. Llegó el mundo europeo a Estados Unidos, al norte del Río Grande, y se formó un emporio de desarrollo impresionante, a tal punto que logró pasar al paradigma originario europeo. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Los españoles llegaron a este territorio que era el más rico y el más poderoso que había en Sudamérica, y de pronto comenzó a bajar y a bajar y a bajar, y en el siglo XX nosotros pasamos a la condición de ser uno de los países más pobres y más subdesarrollados que había en el mundo. La pregunta que nosotros nos hacíamos siempre, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Yo creo, trabajamos dentro de esa hipótesis, que lo que ocurrió es que nosotros asumimos la condición colonial sin asumir la importancia que nosotros mismos tendríamos para nosotros, tenemos para nosotros. La causa fue que apostamos por ser como Europa. Y al tratar de ser como Europa, nuestros paradigmas de producción se dirigieron a eso. Abandonamos la llama. Yo recuerdo cuando era niño acá en Lima, que estaba considerado el consumir carne de llama como un delito. Yo recuerdo que había gente que era apresada en los mercados. Sí, descubrieron que vendían llamas. Así es. ¿No? Y los han detenido y están en la Victoria, prisioneros. Y se decía que era así porque se decía además que la llama transmitía la sífilis. Cosas de ese tipo. Y desde luego se olvidó la gente de comer quinoa, de comer kiwicha, de comer chuño, de comer estas cosas. Pero veamos ahora desde el otro ángulo, que también es fabuloso en realidad. Pese a todos esos contrastes, hay muchas cosas del Perú que por fortuna persisten y que nos hacen ser orgullosos plenamente de este transcurrir cultural que pese a todo persiste, existe. Claro, es que lo que hemos logrado... Es un río con enorme fuerza. Hemos logrado integrar todo lo que siendo adverso ya es nuestro.
Nosotros llamamos indígenas ahora a gentes que se visten exactamente como se vestían los campesinos españoles en el siglo XVIII. Las monteras del Cusco, tan indígenas nuestras, son cosas del vestido que se usaba en el siglo XVIII en Europa. Son total y absolutamente goyescos, ¿no es cierto? Sí. Todo eso se ha convertido en un proceso del que somos nosotros partícipes directos. Somos efectivamente una unión en donde no solo ha sido pegamento de cosas, amalgama. Amalgama total. Somos producto de una cultura, una sociedad totalmente nueva que con todas esas cosas que nos hicieron pobres, ahora estamos volviendo nosotros, y es eso el optimismo que comienza por suerte a florear nuevamente en el Perú. Con muchas dificultades, Raúl, lo que está pasando en el Perú no es nada simpático, es muy doloroso. Así es. Pero es parte de eso, pues, es parte de esa construcción nueva que estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar hablando un poco de lo que se llamará ¿quiénes son los maestros del Perú? Porque la verdad, en el Perú han habido gentes que vieron las cosas con enorme claridad y que han contribuido finalmente a que tengamos también la noción de que este territorio ha sido estudiado, aprovechado y es deslumbrante. Así es. Esperemos un rato, una pausa.